Perfecto. Listo. Listo, licenciado, muy bien. Ahora sí, Entonces, ya. creo que ahí estamos viendo la presentación, ¿sí? Sí. Ok, perfecto, licenciado. Entonces, reiterando de nuevo lo que decía, apenas el tema de la dactiloscopia o dactiloscopía, como le dicen ustedes, es apenas un brochazo, es apenas un pincelazo de conocimiento. Y ese conocimiento, pues, digamos, nace a partir de una necesidad que se estandarizó aquí en Colombia, de hecho, en los años 90, en ese ámbito de identificación, ¿sí? Digamos que la dactiloscopía o la dactiloscopia ha tenido unos alcances a niveles científicos muy grandes y nosotros como formadores a nivel universitario y obviamente de academia, estamos transmitiendo esta información para que se empiece a homologar criterios que son de alta relevancia en el concepto de la dactiloscopía. Es importante tener en cuenta que nosotros como investigadores vamos a desarrollar actividad pericial cuando sea el momento. Es decir, la fase investigativa, la que vamos a desarrollar en campo, nos da el pie para continuar realizando los dictámenes que puedan salir del resultado de la investigación. Todo a su vez que es necesario que las personas que nos involucramos en la investigación conozcamos el proceso, porque desafortunadamente ocurre que el proceso se puede segmentar y en el momento en que se segmenta, una persona que conoce el hecho o del proceso puede no reconocerlo a futuro porque se le ha transmitido la información a otra persona. Y esta situación es importante porque dentro de nuestro matiz de investigación, debemos nosotros adjuntar todo el acervo probatorio que sea vital y esos testimonios que podamos recolectar y esa información que podamos recolectar y esa evidencia física que podamos recolectar va a ser de vital importancia aportarla al proceso. Entonces, vamos a empezar obviamente con parte de la presentación, ¿sí? Que voy a tratar de hacerlo lo más interactivo posible para que ustedes vean un poco más los alcances de lo que nuestro trabajo de campo realizamos y obviamente lo que concretamos dentro de la capacidad investigativa. Entonces, hablaremos de los 3 niveles de identificación de las huellas dactilares. Pero para llegar al punto de los 3 niveles de identificación, porque esto es a partir de un proceso que se da entre las agencias de investigación, y estamos hablando de Interpol. Interpol establece estos parámetros de niveles de identificación a través de unos métodos científicos. Establecemos de que la dactiloscopia no es una ciencia, perdón, no es una disciplina accesoria. O sea, el término de disciplina accesoria un área técnica de apoyo a la criminalística, el término ya es obsoleto. La dactiloscopia es una ciencia y es una ciencia porque tiene un método. A partir de ese método se empezaron a estandarizar los procedimientos. Claro, obviamente cada país, ya en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y países de Centroamérica, Costa Rica y obviamente México, pueden manejar un sistema de clasificación, ¿sí? O podemos manejarlo. Pero nosotros en Colombia, a pesar de que tenemos una ley, que es la ley 38 de 93, de 1993, esa ley es obsoleta, porque si bien es cierto establece un sistema de clasificación de huellas dactilares, nosotros no seguimos el parámetro de la clasificación como tal, solamente algunos rasgos. De ahí en adelante lo que hacemos es la clasificación de huellas dactilares a partir de unos conceptos y obviamente esos conceptos nosotros los vamos a llevar al campo científico, que es el que vamos a dilucidar en este momento. Entonces, bien, entonces acá tenemos una frase que nos habla sobre la vanidad, prácticamente. Entonces, el orgullo viene antes de la caída. Algo que ocurre muchas veces en nuestros gremios de investigación es que los peritos dactiloscopistas, bueno, o en sí los peritos,
podemos tener a veces unos egos y unos orgullos demasiado grandes con relación al conocimiento. De entrada, les digo, mi conocimiento es muy poquito, es muy básico, realmente. Pero lo poquito que sé, lo sé muy bien. Y en ese orden de ideas, mi condición como investigador me ha enseñado que debemos asumir ese conocimiento con la humildad más grande posible, porque nosotros podemos estar pecando muchas veces en ese conocimiento tan arduo y si empezamos a demostrar ínfulas de egocentrismo, y lo que vamos a hacer es, primero, deformar la realidad. Segundo, no quedar muy bien, es decir, vamos a tener una muy mala presentación. Y la idea es que nosotros reiteremos que estamos al servicio de la sociedad. Eso es lo fundamental dentro de los procesos de investigación. Entonces, ¿qué es un experto o perito? O sea, ¿cómo se cataloga dentro de los lineamientos de Interpol? Entonces, perdón. Entonces dice, un experto o perito es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente, le confiere autoridad y estatus para sus pares o por el público en una materia específica. Es decir, lo principal de nuestra legislación colombiana, por lo menos, es entender de que a nosotros nos avala el Código de Procedimiento Penal. Nosotros tenemos una ley estatutaria en Colombia, en la parte penal, donde el Código de Procedimiento es el mismo desde la zona norte del país hasta el sur del país, oriente y occidente. Obviamente nuestra situación actual es de un gobierno centralizado y por esa razón nuestro Código Penal y las leyes se abarcan de igual manera en cualquier parte de nuestro territorio nacional. Para ese fin, nosotros tenemos claro que la ley 906 de 2004, que es la ley que nos habilita a nosotros para realizar actividades periciales y obviamente de investigación, se ajustan principalmente al concepto del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, en donde nos da la luz para determinar la calidad de un perito. Entonces hay dos formas en Colombia de ser perito. Una, por el conocimiento, y obviamente demostrable en la experiencia, y dos, porque uno está certificado por una entidad. Basado en este principio, o cualquiera de los dos, podemos desarrollar nuestra actividad siempre y cuando la podamos demostrar en una audiencia de juicio oral. Bien, vamos a ver un par de casos importantes de alta relevancia que generaron el concepto hoy día de los 3 niveles de identificación. Entonces, este caso ocurre en Escocia en el año 97, el caso de Shirley Mackie. Esto sucede porque la detective Shirley Mackie es acusada de perjurio. En Escocia, este delito se establece por haber establecido una manipulación dentro del proceso que de una u otra forma generara una mentira o una falsedad integral dentro del mismo. Esta persona pues hizo una identificación y esa identificación de una huella dactilar que se recupera en el lugar de los hechos pasa por un procedimiento de un método que se llama ASEF, ya lo veremos ahorita en un rato, y estas personas hacen un examen efectivo sobre la huella dactilar que la detective halla en el lugar de los hechos. Estas personas determinan, estas cuatro personas que se involucran dentro del proceso, determinan que la huella que la detective recolecta y que determina como del perpetrador no corresponde a la realidad. Este caso obviamente se llevó a medios de comunicación. El caso tiene una alta relevancia porque determina responsabilidad directa sobre un sujeto, sobre una persona. Obviamente la persona es condenada, ¿sí? En ese sentido, pero la situación de la dactiloscopia en este caso Entonces, releva ¿dónde es tu principalmente lugar? Mi la casa. necesidad de comprender Mi que casa no todos está. los conceptos Ay, pueden perdón, ser desafortunados si no se llevan a cabo de una manera científica. Esa es digamos, la parte principal dentro de este proceso. Entonces, vemos acá
la impresión recolectada en el lugar de los hechos. Esta impresión, la que tenemos a mano derecha a la observación, es la que se recolecta en el lugar de los hechos, ¿sí? Y la imagen de la izquierda corresponde a la que se halla en las bases de datos de la policía escocesa. Principalmente, los rasgos dactiloscópicos que estamos viendo en la imagen de la derecha corresponden obviamente a una figura de un tipo fundamental. Desafortunadamente, el tipo fundamental no lo podríamos establecer. Cuando yo hablo de tipo fundamental, ¿a qué me refiero? Al dibujo dactiloscópico, ¿sí? En esta imagen tenemos obviamente un tipo fundamental que se determina por su valor y por su seguimiento de crestas como una presilla. La presilla, pues obviamente tiene unas características específicas porque debe contener tres sistemas de crestas, ¿sí? Donde está la marginal, está la nuclear y está la basilar. Debe contener un delta, ¿sí? Se define. Y obviamente en esta que tenemos a mano derecha no contempla los tres sistemas de crestas. Entonces hay que determinarla por un segundo o tal vez un tercer nivel. Desafortunadamente, los rasgos que se toman de esta impresión para los detectives no contempla la calidad de ser cotejable esa huella dactilar. De aquí nace obviamente el método ASEF. ¿Qué es el método ASEF? En sus siglas, cada letra respectivamente corresponde a uno de los pasos del método científico dactiloscópico que se establece para este fin. Entonces, la A, que corresponde a analizar, la C, a comparar, E, a evaluar y V, a verificar. Este proceso técnico-científico que está enmarcado desde los años 2000, después de los ataques en España, en el metro de Madrid, se empezó a estandarizar de una manera puntual para evitar errores en la identificación, principalmente porque este método tiene una validez y esa validez es intrínseca de los laboratorios de dactiloscopia o de lofoscopia que van a hacer el proceso investigativo. Por eso me he mantenido sola. Cuando se inicia el proceso de analizar ese análisis, obviamente hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Una orientación anatómica, obviamente esa orientación anatómica es cómo se encuentra la huella dactilar. ¿Qué quiere decir esto? Que la huella dactilar en el lugar de los hechos se va a ubicar de una manera específica de acuerdo al agarre que el sujeto o el perpetrador o la persona que está siendo investigada supuestamente ha puesto sus manos o ha puesto su piel de fricción con relación a la superficie de una forma distinguida, de una forma exclusiva. Entonces, esa orientación anatómica es supremamente importante. Hay otras situaciones que pueden generar condiciones potenciales de deformación de las huellas. Eso puede ser porque la superficie en donde se deposita esa huella es una superficie acurrugada u ondulada que puede generar una deformación. Obviamente hay que determinar la cantidad suficiente hay que determinar dos factores importantes dentro de la huella dactilar, que es la cantidad y la calidad. Cuando nos referimos a cantidad y calidad, estamos hablando de la cantidad de puntos característicos que podemos llegar a encontrar en una zona determinada de la huella dactilar y la calidad de la misma en su observación. ¿Qué quiere decir? Que todo el complemento de cantidad y calidad me va a dar a mí valor para identificar. O sea que nosotros necesitamos que en una impresión de una impresión dactilar en el lugar de los hechos tenga el valor suficiente para ser analizada de una manera puntual. Entonces, en ese orden de ideas, en el cotejo dactiloscópico, lo que tenemos acá enfrente, nos revela efectivamente una condición de ubicación de puntos característicos, ¿sí? Y esos puntos característicos son los que nos llevan a un segundo nivel de identificación. En ese recorrido de las crestas de fricción, vamos a darnos cuenta que de acuerdo al movimiento, podemos determinar cuándo las impresiones dactilares tienen esa cantidad y esa calidad que nos da el valor para ser identificables. A su vez, esas impresiones que tenemos nosotros, vamos a tenerlas en cuenta en un segundo nivel para los puntos característicos que están ubicados de manera anatómica y topográfica en la huella dactilar. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier individuo, es decir, cualquier individuo, no va a tener la misma distribución de anatomía y de topografía de los puntos característicos en los 10 dedos de su mano.
ni siquiera cuando las personas son gemelas. Entonces, esa distribución que se hace en este sentido, digamos, tiene un sentido crítico de acuerdo a cada país. O sea, cada país es autónomo de llevar su sistema de clasificación o su sistema de identificación. Lo importante es tener claro la expectativa que refiere a qué se le va a hacer control de calidad, porque esto tiene que pasar por un control de calidad efectivo. Volviendo un poco al tema de los atentados en Madrid, tenemos claro que este caso ocurre empezando los años 2000, 2003, y en este caso, esta persona, el señor Brandon Mayfield, fue acusado de haber sido uno de los integrantes de los terroristas que supuestamente pusieron las bombas en el metro de Madrid. Esta persona, un abogado que fue arrestado, él estuvo en España por esos días, en esa época estuvo realizando algunas diligencias y él fue identificado en las bases de datos por una evidencia que se halla cerca del lugar de los hechos. Este procedimiento también fue sometido por cuatro examinadores expertos del FBI para determinar la responsabilidad del señor Brandon Mayfield. Él, obviamente, digamos, se blindó muy bien con unos abogados en Estados Unidos que llevaron el caso de él, obviamente, para demostrar la inocencia efectiva de él. Bien. ¿Al que se le acusó? Al señor Brandon Mayfield. Este elemento que estamos viendo en pantalla corresponde a una de las evidencias halladas cerca al lugar de los hechos, donde supuestamente en esta bolsa de color azul, o en este empaque de plástico de color azul, se encontraban los detonadores, o parte de los detonadores que se hallaron en el lugar de los hechos, o cerca al lugar de los hechos, y donde supuestamente en estos recuadros donde aparecen marcados, y con estos stickers aparecían las impresiones dactilares aparentemente del señor Brandon Mayfield. De estas impresiones que aparecían en este sector, una de ellas reunía mayor cantidad de calidad y cantidad, o sea que eran más perceptibles al cotejo directo. Una de las impresiones que tenía mejor calidad, de acá se toman los puntos característicos cotejables, ¿sí? Y podemos ver efectivamente que corresponde a un tipo fundamental que es un arco, ¿sí? Bueno, obviamente, para yo poder determinar esto, se tiene que hacer un proceso, de manejo fotográfico para poder determinarlo. Es decir, teniendo comparativos efectivos y poderle dar un manejo y una mejor distribución del contraste de color, se puede llegar a establecer esa realidad. Pero bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que los puntos característicos que ubicó el FBI a través de 4 examinadores determinaron que era la impresión dactilar del señor Brandon Mayfield. Aquí es entonces donde viene un tema de responsabilidades, ¿sí? Hay uno de los principios de las huellas dactilares que dice que las impresiones son únicas en cada ser humano, es decir, no hay 2 huellas iguales en el mundo, y donde las hubiese, pues obviamente se nos acabaría el trabajo, porque pues obviamente de nosotros estamos dependiendo de una ciencia directa y de certeza. Entonces, aquí es cuando los españoles a través de labores de investigación, determinan que la impresión dactilar no corresponde al señor Brandon Mayfield, sino que corresponde a un argelino, ¿sí? Desafortunadamente, en ese orden de ideas, el FBI empezó a quedar replegado en el método que estaba utilizando para su convicción y conocimiento de esa huella dactilar. En ese orden de ideas, el sistema que aplicó los españoles es el sistema Federico López Aguilera, donde ellos hicieron la clasificación efectivamente de la huella dactilar, ubicando más de 15 puntos característicos que determinarían que no correspondería al norteamericano, sino al argelino. Entonces, aquí se le está haciendo la captura a él en ese momento, y a ellos lo reconocen como efectivamente uno de los terroristas dentro de los ataques al metro de Madrid. Obviamente son labores de investigación y es importante tener claro esto. Nosotros los dactiloscopistas, cuando estamos haciendo un trabajo de campo,
nosotros debemos relacionar toda la evidencia posible. Es decir, si bien es cierto, la huella es fundamental y es de certeza, también es claro que la investigación debe arrojar una certeza o una probabilidad muy alta para poder tener de base, en un caso dado, que se pudiera tratar de tergiversar algún tipo de evidencia o de elemento material probatorio que nos pudiera perjudicar. Por eso es importante que la investigación sea muy a conciencia y sea muy presente para que no se vaya a generar ningún tipo de inconveniente dentro del proceso jurídico. Aquí tenemos el cotejo que hicieron los españoles, efectivamente con la impresión dactilar, y ellos allanan que son más de 15 puntos característicos que presentaba en conformidad con la impresión del argelino. Más allá, porque hay unas características que podemos denotar, ¿cierto? En las impresiones, por ejemplo, aquí tenemos una lesión, una cicatriz, que muy tenuemente se nota en el segmento hallado en la bolsa. Se puede confundir por la rugosidad de la bolsa, posiblemente. Pero digamos que anatómicamente la distribución de estas impresiones se pueden mejorar, obviamente, y a través de un equipo multidisciplinario poderla descartar definitivamente. Digamos que aquí se generaron unas conclusiones, y esas conclusiones obviamente son las causas primarias del error, ¿sí? Esto sale de la Oficina del Inspector General de la OIG. Esto, digamos, enmarca, digámoslo así, un jalón de orejas, como decimos acá, a las entidades de investigación. O sea, que hay que tener más cuidado y tener más de presente la ciencia para que se pueda resolver este tipo de casuística. Entonces, que si bien es cierto, hay semejanzas extrañas en ciertos detalles de las crestas de fricción de las 3 huellas halladas en la bolsa, obviamente entre el señor Daoud y Mayfield, es interesante ver esas coincidencias, más por coincidencia nosotros no podemos establecer uniprocedencia, que es una cuestión completamente diferente. Cuando hablamos de uniprocedencia es porque la piel de fricción de un individuo toca directamente la superficie de un elemento. También se estableció que había un fracaso en considerar la mala calidad de las semejanzas existentes entre Mayfield y la latente. ¿Qué quiere decir esto? Que si habían zonas, digamos, deficientes por un maltrato de la bolsa, un maltrato de la superficie o una manipulación contraria a lo que hace la policía en este caso, hay que tener en cuenta que esa manipulación también puede ser efectiva de identificar. Entonces, es supremamente importante ese detalle. Aquí tenemos la impresión, las impresiones, la otra impresión recuperada de las huellas dactilares del señor Mayfield con relación al del argelino, Daoud. Y noten ustedes que si bien es cierto, son arcos, ¿sí? Son arcos en tienda o arcos entoldados, las características físicas revelan efectivamente unas disparidades muy grandes. Por ejemplo, aquí en esta tenemos que hay un ojal, ¿cierto? Pero el ojal aquí no está presente en la zona topográfica, no se nota. Pero sí hay unas condiciones interesantes de pronto algunos puntos característicos ubicados. O hay puntos característicos que asemejan otros puntos característicos en la huella de cotejo. ¿Sí? Por ejemplo, la gente puede tomar en cuenta, o los dactiloscopistas, que este ojal que se encuentra aquí podría ser algo similar a lo que se encuentra acá, pero desafortunadamente el seguimiento de las crestas tiene que ser de una manera sinusual y tiene que ser objetiva. Es decir, que si en este punto no encontramos un ojal, obviamente nosotros no lo podemos demarcar en esta cotejable. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, pasando a la huella que se halla en el lugar de los hechos, en la bolsa prácticamente, se tiene en cuenta que las calidades de cada uno de los puntos característicos empiezan a tener una relación directa con el argelino, es decir, que sí coincide con el argelino y no coincide con el norteamericano. A ver, aquí de pronto la podemos denotar, sí, correcto. Esta es la impresión hallada en la bolsa, esta. Y esta corresponde a la del argelino, al del verdadero causante o uno de los causantes de los actos terroristas en el Metro de Madrid. Principalmente porque el argelino tiene un punto característico en esta zona, por ejemplo, un punto número 6, que es un punto, ¿sí? Y ese punto está marcado efectivamente en esta impresión dactilar.
Hay que empezar por un punto de referencia siempre que uno vaya a realizar un cotejo directo de una huella dactilar. Por eso es importante la distribución de cómo se va a realizar y cómo se va a llevar a cabo esa inspección ocular y obviamente llevarlo al campo científico, ¿sí? Entonces, estas huellas dactilares que fueron ya, digamos, el punto del iceberg, bueno, la punta del iceberg de los problemas de la identificación en el mundo, porque de una u otra forma, si bien es cierto, la huella dactilar nos da certeza, esto también puede darse a muchos debates jurídicos que pueden hacer que los procesos judiciales pierdan su notoriedad dentro de los procesos administrados por la justicia. Es decir, que si no hay certeza, nosotros podemos llegar a la probabilidad, y si nosotros marcamos probabilidad dentro de algo que nos da certeza, lo más seguro es que en el juicio a nosotros nos vayan a declarar insolventes o insubsistentes por conceptos científicos. Aquí algo importante de tener en cuenta, que nosotros podemos generar una confianza excesiva o podemos tener un favoritismo. En dactiloscopia es importante tener en cuenta que nosotros si tenemos un match o vamos a obtener un match y lo vamos a hacer a partir de unas personas, lo que debemos hacer es tener los descartes como primera medida de contención. O sea, nosotros vamos a hacer descartes. Posteriormente, ya cuando se descartan las personas dentro del grupo de investigados, debemos llegar a establecer efectivamente quiénes son los que, bueno, por actividad de investigación y por coincidencia de huellas dactilares, vamos a generar obviamente ese match único. Lo que ocurre en este caso es que por las condiciones del señor Mayfield, porque digamos de cierta manera es un revolucionario, él es un abogado, pero él es un revolucionario, lo encuadraron dentro de ese perfil y pensaron que podría ser él el potencial agresor de estos hechos. Hay otras situaciones que son para tener en cuenta. Los estándares para efectuar una identificación son desafortunadamente procesos en los cuales si no hay un estándar de identificación puede llegar a cometerse este tipo de errores. Hay que hacer procedimientos de verificación y esos procedimientos de verificación tienen que estar actualizados. El problema de que estén desactualizados es porque las entidades de policía judicial o las entidades de criminalística pueden estarse, digamos, dejar avanzar en el tiempo bueno, y no hay que negar que uno les da como pereza de actualizarse. Entonces, esto es importante, estar al día actualizados. También la experiencia de las personas que participan. Bueno, es decir, la experiencia es fundamental, pero la experiencia no puede ser llevada al ego, sino debe ser estandarizada entre los procesos técnicos científicos que son prominentes en este tipo de situaciones. Aquí, pues obviamente una de las conclusiones fundamentales es que el error no fue un fracaso de la agencia, es decir, ni del sistema ni de la metodología. O sea, aquí viene un tema de que desde cada perspectiva se tiene en cuenta este resultado y se determinó que el error fue del perito examinador. O sea, que el error es humano. Y esos errores humanos los capitalizan. Y esos errores capitalizados hace que las personas puedan demandar al Estado, ¿sí? O puedan demandar a una república en indemnizaciones, y es donde nosotros los contribuyentes tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar esas indemnizaciones. Esa es la importancia de entender que esto no es un juego, es una situación real, está ocurriendo, sigue ocurriendo, y nosotros debemos estar enfocados en que la capacitación, si bien es cierto debe ser continua, también debe ser con el énfasis de la realidad. Es decir, que las personas que estamos dentro de esto debemos estarnos actualizando y no engañar a la gente haciéndole mentiras y es que usted va a ser dactiloscopista y entonces usted va a ganarse mucho dinero, pero eso tiene unas condiciones exclusivas en la parte investigativa que se van a denotar en el proceso jurídico. A partir de los años 90, acá en Colombia, tuvimos la oportunidad de trabajar el tema del AFIS, el sistema AFIS. Finalizando los años 90, en el año 99, se implementaron en Colombia los sistemas AFIS suministrados por la empresa Sagem, aquí en Colombia, y obviamente estas empresas Sagem, pertenecientes a la entidad Safran, eso es en India. India, como potencia mundial en identificación, maneja sistemas biométricos en la actualidad de última generación. Manejan inclusive sistemas biométricos para el rostro, o sea, todo lo que es morfología facial,
para el tema de las arterias o venas. Todo este tema ya se está empezando a trabajar de una manera puntual por la administración y la necesidad de buscar puntos de identificación. Pero la única realidad para llegar a un sistema efectivo AFIS es contar con los archivos de registro, que es supremamente importante. En Colombia tenemos la oportunidad de trabajar los sistemas automatizados desde los años 90, pero nosotros contamos con una entidad gubernamental, que es la Registraduría Nacional, donde a nosotros, a todos los colombianos de nacimiento, nos hacen el enrolamiento de las huellas dactilares. Hoy día, a partir del año 2007, se le hacen enrolamiento de huellas dactilares a los menores de edad a partir de los 7 años. O sea que los niños a los 7 años, niños y niñas a partir de los 7 años, ya tienen sus huellas enroladas en la Registraduría Nacional. Eso es una gran ventaja. Y se está buscando la posibilidad de que los bebés aquí en Colombia ya también empiezan a tener un enrolamiento de huellas dactilares. Eso porque hay uno de los principios de la dactiloscopia que es fundamental y es que las huellas de fricción son inmutables, o sea, las huellas no cambian en ningún momento de la vida. Entonces, esa ventaja y ese conocimiento es para tenerlo claro dentro de los procesos de enrolamiento de huellas dactilares acá. Las cualidades de las huellas dactilares. Hablamos de las huellas dactilares directas y naturales, las que yo, por ejemplo, tengo en mi zona palmar. Particularmente las que nosotros trabajamos son las huellas que se encuentran en los pulpejos, en la zona distal. Nosotros no trabajamos desafortunadamente las regiones palmares porque los archivos, nosotros no tenemos archivos de regiones palmares. Se ha considerado tenerlos, pero digamos que son gastos administrativos que empiezan a generar obviamente demasiados costos, que obviamente es, digamos, muy complejo en este momento por el tema de la pandemia y eso para administrar ese tipo de información. Entonces, la dactiloscopia hoy día tiene una fase importante que es la parte biométrica. La parte biométrica, el enrolamiento de huellas dactilares de las personas o sujetos, cualquier ciudadano colombiano que ya tenga su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, pueda tener acceso y derecho a todos los recursos del Estado. Es decir, a tener un seguro social, a tener obviamente una inscripción a un banco, entre otras cosas. Y eso ya se está enrolando inclusive con notarías. Entonces, toda esa información empieza a ser agrupada. Otro principio importante es que no hay dos personas con las mismas huellas dactilares, ni siquiera los gemelos que han compartido la misma placenta. Entonces, toda esa condición nos lleva a entender que en la realidad y en las matemáticas tienen que evolucionar o sea, tiene que volverse a dar ese proceso de una huella dactilar idéntica en siglos hacia el futuro, ¿sí? Pero obviamente en la actualidad no se ha demostrado que una persona tenga una huella idéntica a otra, a no ser que esa huella la hayan reproducido de forma mecánica. Ya lo veremos en un momento. Y obviamente existen 3 patrones principales de las huellas dactilares. Los patrones o los dibujos que comúnmente podemos relacionar, está obviamente contemplado en lo que son arcos, presillas y verticilos. Los arcos, obviamente, son aquellos dibujos dactiloscópicos que tienen una forma sinusual y obviamente, obviamente tienen solamente un sistema de crestas. Y las presillas se contemplan 3 sistemas de crestas, 3 sistemas, y contemplan un delta. Y los verticilos, obviamente, pueden tener unas formas circulares, ovoidales, concéntricas, inclusive espiraladas, que pueden generar, obviamente, unas características particulares. Obviamente, cada uno de estos elementos trae una subclasificación, ¿sí? Y esa subclasificación en los sistemas tradicionales, como el Bucetich, el Henry americano, el Henry, o el sistema inglés, o el sistema Henry canadiense, establece esa subclasificación. Nosotros en Colombia, por la ley 3893, contemplamos obviamente los tipos fundamentales, o sea, nosotros no desprendemos este conocimiento, pero a nosotros ya no, digamos, ya para nosotros no es rigor estandarizar la calidad de la presilla o el arco, porque nosotros ya llevamos esto a niveles de identificación, o sea, ya evolucionamos esa parte. Los sistemas de clasificación, debo decirlo, son sistemas obsoletos. Hoy día los sistemas deben ser manejados a través de los niveles de identificación. ¿Por qué? Porque da más certeza, o sea, da la certeza, efectivamente. Cuando hablamos de certeza hablamos de algo absoluto.
No hablamos de probabilidad, es o no es, así de sencillo. Y reducimos la cantidad de factores intrínsecos que pueda tener la clasificación de una huella dactilar. O sea, simplificamos el problema. Esa es la condición en la cual nos ha permitido a nosotros identificar plenamente a un sujeto. No olvidar que a través del primer sistema de clasificación, que es el argentino, el señor Juan Vucetich, un croata nacionalizado en Argentina, estipuló a través de un sistema de clasificación que ya venía trabajando otro padre de la dactiloscopia, ¿sí? En ese sentido, él lo que hace es clasificar los tipos fundamentales y de ahí nace el sistema argentino en clasificación. Para el sistema argentino, obviamente, y creo si no estoy mal en México también, tienen un híbrido del sistema argentino. Para ustedes el dedo principal son los pulgares. Para nosotros no, son los índices, ¿sí? Porque nosotros estamos basados en el sistema Henry canadiense. Entonces, si bien es cierto, se inicia el primer registro, obviamente consolidado a través de un método, a través de Juan Vucetich. Esto se viene, digamos, proclamando en otros países y se le empieza a dar a través de cada país una importancia para llevar a cabo esa identificación. Sin embargo, el problema que traen los sistemas de clasificación es que pueden arrojar demasiados errores. En una fórmula dactiloscópica pueden haber personas que tengan la misma fórmula dactiloscópica, entonces la variación del conteo de crestas es lo que diferencia una y otra. Pero si la persona no lee bien en la lectura de crestas desde el punto déltico al punto nuclear, sea el caso sea en una presilla, obviamente puede generar un error de plano. Si hablamos de las crestas de fricción y la piel de fricción, vamos a tener en cuenta que estas calidades de la piel la vamos a encontrar en zonas topográficas corporales específicas. La piel de fricción por naturaleza, la piel de fricción por evolución, la vamos a encontrar en las palmas de las manos, en los dedos de las manos y en los pulpejos. Y a su vez la vamos a encontrar en las plantas de los pies y los dedos de los pies. En ese orden de ideas, todo lo que tenga piel de fricción por evolución es para permitir el agarre de las cosas. Es decir, cuando hablamos de cresta de fricción o piel de fricción, es por evolución para el agarre de las cosas. No es lo mismo agarrar con las manos que agarrar con los brazos, no es lo mismo. Más porque la fijación es exclusiva por evolución. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿O todo está siendo claro? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, Dubái, pero al parecer no hay dudas. Ok, gracias, licenciada, muy formal. Entonces continúo. Hablemos de las 3 cualidades de las crestas de fricción. Las 3 cualidades ya aquí, digamos, son algo más puntual. Hablamos de la inmutabilidad. Es aquellas que, bueno, esa cualidad es aquella que nos estandariza que no se puede alterar ni variar la cresta de fricción. O sea, la línea de cresta nunca va a variar, nunca va a cambiar. La vida intrauterina se da en la formación de crestas a partir del 3er o 4.er mes efectivamente del feto. Y en ese orden de ideas, esas crestas de fricción van a tener esa característica desde su formación hasta la putrefacción. Es decir, cuando fallece la persona y su tejido epitelial se descompone. Esa condición hace que efectivamente se mantenga y se preserve ese no cambio de las crestas en ese lapso de tiempo. ¿Cuándo son perennes? Porque estas permanecen, y volvemos al tema de la vida intrauterina del feto. Si bien es cierto, cada formación del tejido, ¿sí?, se vuelve permanente, es decir, a no ser que tenga un problema congénito, que tenga una enfermedad adquirida, o que esa enfermedad se adquiera a nivel profesional en el transcurso de la vida. Por ejemplo, personas que tengan dermatitis, personas que tengan de pronto problemas de piel en algunos casos, o ya algo muy complejo, que de pronto deformen las crestas de fricción y obviamente va a ser imposible reconocer a un sujeto a través de ese sistema.
¿Y cuándo son diversiformes? Porque en este sentido no hay dos personas que tengan las mismas ubicaciones topográficas de puntos característicos específicos. Podemos tener similitud, es decir, yo puedo tener en mis 10 dedos presillas, por ejemplo, o arcos, ¿sí? Pero los arcos que aparecen en cada dedo pulgar, si bien es cierto, son similares en su primer nivel, tipo fundamental, desafortunadamente en el segundo no. Y eso es, perdón, afortunadamente no, no son coincidentes. La cuestión es cuando haya una reproducción mecánica, o sea, que alguien haya copiado mis dedos de alguna manera, los haya moldeado o los haya de pronto digitalizado y los esté utilizando para ponerlos de presente en un proceso. Entendamos un poco más qué son los niveles de identificación. Entonces, tenemos el primer nivel, ¿sí? Aquí estamos trabajando sobre el tipo fundamental. El tipo fundamental es el dibujo dactilar o lo que llamamos dactilograma. La condición del primer nivel, obviamente, vamos a ver cómo se distribuyen los sistemas de crestas en ese dibujo, teniendo en cuenta que esas características propias físicas del sujeto han sido de forma uniprocedente. ¿Qué quiere decir uniprocedente? Que el sujeto es que por su propia voluntad ha puesto de manera consciente sobre un documento su huella dactilar. Porque hay veces, y ocurre, que ustedes de manera inconsciente, o yo, podemos poner las manos en varias superficies, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos dentro de algo procesal penal, debemos tener en cuenta que casi el 80 a 90% de estas impresiones van a ser compromisos de personas que de alguna manera pusieron sus huellas en esos documentos o en esas superficies. Entonces es importante tener en cuenta que vamos a ver esa distribución, vamos a reconocer el tipo fundamental, si corresponde a un arco, si corresponde a una presilla o corresponde a un verticilo. Cuando vamos al segundo nivel, tenemos en cuenta las siguientes características. Vamos a ver los puntos característicos específicos de los cuales nosotros ya tenemos nuestra equivalencia. Es decir, en Colombia nosotros manejamos 10 puntos característicos estándar, diferentes de otros sistemas de clasificación. Eso también nosotros lo adoptamos del sistema Henry canadiense, que es el que nosotros trabajamos o en Colombia hasta los finales de los años 90. Si bien es cierto, para algunos países hay ciertos puntos característicos que tienen una inscripción, para nosotros tiene otra, ¿sí? Y sin embargo, lo que hacemos nosotros es estandarizar 10 puntos característicos que de una u otra forma para nosotros va a equivaler a que esa formación va a estar ubicada de manera topográfica y morfológica en una zona específica del dibujo del dactilograma. Entonces es supremamente importante reconocer ese punto y obviamente esto lo llevamos a segundo nivel. Y el tercer nivel, ya estamos hablando de poroscopia y crestoscopia. ¿Qué es la poroscopia? Son los estudios específicos que vamos a encontrar como minucias, ¿sí?, de las crestas de fricción que se encuentran distribuidas a lo largo de la cresta en sí. Y obviamente vamos a mirar la anatomía de la misma, la formación de cada poro y obviamente cómo está distribuida en la cresta. A esto también lo podemos medir, es decir, nosotros podemos hacer una medición del poro, ¿cierto? Podemos ubicar a través de un software, podemos ubicar efectivamente dónde se encuentra topográficamente este poro con relación a otro, obviamente en una zona determinada. Entonces, lo que nos da la dactiloscopía, en este caso, dactiloscopía, es que podemos identificar a una persona no solamente por su dibujo, o sea, es decir, yo puedo llegar a tener una parte del dibujo, ¿sí? Puedo llegar a tener un segmento del dibujo, pero si ese segmento del dibujo tiene valor, entonces, y si encuentro 10 puntos característicos y no interesa que sea tanto en segundo nivel como en tercer nivel y yo puedo obtener los 10 puntos mínimos que me exige la ley aquí en Colombia, nada que hacer. Ya esa persona va a estar sometida a un proceso judicial. ¿Me hago entender? Pero ojo, eso es responsabilidad del dactiloscopista. Bueno, esto tiene que amarrarse muy bien. Bien. En esta parte, nosotros tenemos en cuenta que la tecnología ha avanzado mucho. Es decir, nosotros hoy día ya contamos con sistemas de fijación dactilar a través de los sistemas biométricos.
Los sistemas biométricos son elementos que nos van a permitir a nosotros estandarizar efectivamente y optimizar, entre comillas, procesos de identificación. Por ejemplo, si vamos a hacer enrolamiento de huellas ya sin utilizar tinta, rodillo y planchuela, sin embargo, estos sistemas pueden estar sujetos a ciertas vulnerabilidades. A pesar de que los sistemas pueden tener una factibilidad, nosotros aquí en Colombia ya hemos tenido inconvenientes con el enrolamiento de huellas, por ejemplo, de extranjeros, donde se les ha otorgado cédula colombiana o documento de identificación colombiano, obviamente pagando un dinero, ¿sí? Y no teniendo en cuenta que para ser colombiano hay que tener unas calidades. Todo ese tipo de cosas se puede también trabajar a nivel de biometría, pero también estos sistemas pueden ser vulnerables. Entonces, ¿nos permite hacer cosas? Sí, pero desafortunadamente hay que tener claro el aspecto del enrolamiento de huellas. Entonces, esto es, digamos, el bosquejo teórico de manejo informativo a nivel resumido de los 3 niveles de identificación. ¿Qué pasaría efectivamente si nosotros encontramos huellas dactilares en el lugar de los hechos? Eso ya tiene unas connotaciones. Si nos toca trabajar en una notaría, si nos toca trabajar en un apartamento, en un sitio en donde hayan presentado un robo, entonces pues obviamente nosotros tenemos que presenciar los momentos técnicos para la extracción de esas huellas dactilares. Y eso obviamente lo tenemos que hacer a través de herramientas. Y si tenemos las herramientas, pues obviamente vamos a tener puntos a favor que nos van a permitir optimizar esos recursos. Lo básico que de pronto podemos tener inicialmente es una lupa, no sé si la estamos observando aquí en la pantalla. Creo que aquí ya termina esta parte. Entonces, no sé si la estamos viendo. ¿Sí? Licenciada, ¿estás? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Esta lupa que yo tengo aquí en mi mano es una lupa cuenta hilos, ¿sí? Digamos, es una de las lupas más utilizadas en el campo de investigación. Claro está que nosotros no desprendemos las otras lupas, las antiguas que teníamos, por ejemplo, como, o no las antiguas, sino las lupas de mango, las lupas de, ¿sí? Estas lupas tampoco van a ser desechadas del todo, no. Cada lupa tiene sus condiciones. Pero digamos que en el momento de manejar este tipo de herramientas también debemos ser muy claros. Hay que manejar la información de una manera muy puntual, o sea, muy puntual. Entonces voy a enseñarles acá rápidamente. Voy a detener mi video acá y voy a darle la oportunidad de trabajar con un equipo que tengo aquí conectado. Listo. Entonces, vamos a trabajar unas tarjetas que yo he puesto aquí en una plataforma. ¿Sí? Yo aquí tengo un poroscopio, se llama esto. Es como una lupa digital. Y pues voy a poner mis impresiones dactilares sobre esta tarjeta de de contraste, de color negro. Voy a utilizar un reactivo magnético, ¿sí? Voy a utilizar un reactivo magnético. Para esto pues, voy a utilizar un aplicador magnético. Voy a ver si de pronto ustedes alcanzan a captar, ¿sí? La distribución. Y empiezo a hacer la dispersión de partículas sobre la tarjeta. Entonces, aquí ya tenemos una impresión a partir de un reactivo. Si yo someto esto, obviamente, a los niveles de identificación, ¿cierto? Estos niveles de identificación pues, van a tener unas calidades dependiendo de la muestra como yo la estoy recolectando. Claro, yo aquí lo que estoy viendo es un tipo fundamental apenas que puedo considerar que tiene valor y que tiene calidad, o sea, tiene calidad, tiene cantidad, o sea que tiene valor, ¿sí? Si yo ya voy a someter, obviamente, a procesos científicos más técnicos que me permitan estandarizar esos procedimientos, yo ya me tengo que apoyar con otras herramientas. El reactivo que estoy utilizando es un reactivo magnético de calidad fluorescente. Este reactivo fluorescente pues va a ser muy importante
en el manejo con luces forenses. La luz que estoy utilizando es una luz de 450 nanómetros que va a proyectar luz sobre esos campos de fluorescencia y obviamente lo que yo tengo que hacer es magnificar ese contraste o esta fluorescencia. Entonces yo aquí le voy a superponer un filtro a esa luz, o sea, lente, para que no sea de golpe directo, ¿sí? Y me pueda mejorar la calidad de la huella latente, ¿sí? Eso, digamos, es en cuanto a la recuperación de huellas en el lugar de los hechos. O sea, yo debo tener herramientas que me permitan poder trabajar mis huellas latentes para recuperarlas, fijarlas y obviamente embalarlas, porque esto se va para el laboratorio. Obviamente, cuando yo ya he recuperado una huella, perdón, o la veo en el lugar de los hechos, debo proceder a la fijación fotográfica de esos elementos. Si por alguna razón esa impresión latente se me deforma en el trasplante, en la llevada de la goma a la tarjeta o algo así, me queda la fotografía y yo puedo trabajar con la fotografía, ¿sí? Obviamente debo dar testimonio de que la impresión dactilar sufrió un percance y debo ponerla en los reportes para que después no vaya yo a tener inconvenientes. ¿Listo? En ese primer nivel que vemos acá, obviamente yo ya debo verificar si puedo sacar un segundo nivel, ¿cierto? Claro, yo aquí lo estoy viendo, es decir, yo puedo ver un seguimiento de crestas, puedo ver un seguimiento efectivo de crestas que me dan puntos característicos y puedo enrolarlos a los puntos característicos que tengo estandarizados en Colombia. Bueno, en Colombia. Y debo, pues, obviamente, ser enfático, porque nosotros, por ejemplo, como punto característico, digamos, muy particular, que de pronto en México conozcan, hay uno que es la horquilla, ¿sí? Nosotros no manejamos el término de horquilla. Para nosotros, una horquilla sigue siendo una bifurcación. Que la horquilla tiene una forma sinusual y descriptiva, sí, pero para nosotros sigue siendo una bifurcación. O sea, nosotros no vamos a darle tantos aditamentos para no generar mayor convicción o contradicción en un momento determinado. Obviamente somos respetuosos de cada sistema de clasificación, eso sí es importante, porque nosotros ya cuando homologamos los niveles de identificación, prácticamente todos debemos estar hablando el mismo idioma. Y es ahí donde se fundamenta estos términos. Ahora, si yo por alguna razón quisiera mejorar la misma para llegar a un tercer nivel, entonces voy a tratar de desbastar un poquito más. Observen ustedes, ¿sí? La desbasto, le quito excesos, ¿sí? Y ya me voy a concentrar en un tercer nivel. Es decir, voy a hacer un acercamiento más efectivo para tratar de verificar si en esa impresión dactilar a través de reactivos puedo determinar alguna porosidad presente que me permita analizar posteriormente en el seguimiento de las crestas. Y sí, efectivamente aquí los tenemos. Entonces, vean ustedes cómo encontramos porosidades en el seguimiento de las crestas. Eso es fundamental para yo poder hacer un cotejo directo en tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que si yo encontré, por ejemplo, asumiendo que este sea un punto característico, bueno, que tenga puntos característicos en segundo nivel, unos 5, y tenga otros 5 en poroscopia o crestoscopia, yo ya tengo a mi sospechoso listo dentro del proceso. Digamos, sería la fundamentación de estos procedimientos. Obviamente, esto requiere práctica constante. O sea, eso no se puede dejar solamente para unos procedimientos mínimos. Tiene que ser con muchísima experiencia, tiene que ser con muchísimo acervo para que podamos tener la oportunidad de seguirlo trabajando y se tenga la experiencia necesaria para ese fin. Ya en ese orden de ideas, digamos, cuando se va a llevar ya un procedimiento más estándar, ya digamos, ya quitamos esta presentación, esta presentación de esta huella y les voy a invitar a ver una con características directas de la... ¿Cargo? ¿Estamos ahí, cierto? Sí, ¿sí estamos ahí? Sí, se puede Lo escuchar. vemos, estimado. Ok, gracias. Entonces, acá ya tenemos sobre una tarjeta decadactilar, la impresión rodada en tinta. Voy a hacer un mejoramiento de la luz. Y obviamente, en la clasificación de huellas,
si bien es cierto, seguimos y permanecemos con, con el primer nivel de identificación, ya para un cotejo directo lo hacemos uno a uno. Es decir, con una sola huella dactilar que tengamos, lo enrolamos en el sistema de la registraduría y la registraduría a través del sistema AFIS encontrará la huella en aproximadamente de 1 a 2 segundos. Es decir, que si esa huella está enrolada en el sistema de la registraduría, ya sea de manera parcial o total, el sistema AFIS tiene la capacidad de encontrarla. Y digamos, esa es la optimización de los sistemas. Desafortunadamente, digamos, en ciertos criterios investigativos, muchas veces se falla en la investigación por razones del personal de trabajo. Es decir, muchas personas desconocen el sistema, muchas veces no saben enrolar huellas, muchas veces ni siquiera saben tomar una huella para rodarla sobre el papel. Y eso también genera unas falencias importantes dentro de la investigación. Y eso es lo que puede llegar a generar una cantidad de variables que nos pueden generar problemas efectivos. Es decir, todo este tema, digamos, en su condición, lo que yo quiero hacer ver es que todos debemos integrar ese conocimiento. Sí o sí nos va a tocar. Y lo importante es que cuando lo estemos desarrollando, tengamos la oportunidad de poderlo compartimentar. O sea, yo no debo quedarme con ese conocimiento absoluto. Debo ser consecuente de que mi conocimiento debe estar abocado a la realidad de los hechos de convicción que se están investigando. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, lo más importante es que se pueda relacionar esa finalidad con nuestra casuística, con nuestras calidades de servicio, que es lo que nos reclama la ley. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, inquietud que pudiera yo resolver. En la parte del chat podemos dejar las inquietudes, las retroalimentaciones para el ponente. Igual al final, estimado Dubái, podemos revisar si hay alguna pregunta. Ah, ok, listo, licenciado. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, sí. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo principal en mi condición como investigador, como forense, que llevo tanto tiempo en esto, pues he tenido la oportunidad de ver casuística, y esa casuística nos ha llevado a comprender que todo lo que desarrollemos de manera integrada, de manera puntual, nos va a favorecer una investigación siempre y cuando tengamos claro el conocimiento de los niveles de identificación. Si ustedes reconocen los sistemas de identificación, lo más seguro es que ustedes puedan desarrollar actividad pericial sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, todo lo que ustedes pueden llegar a revelar, encontrar en el lugar de los hechos, manejar a nivel de dactiloscópico. Obviamente, teniendo herramientas, les aseguro que ustedes van a tener una excelente investigación. Desafortunadamente, como les digo, es un trabajo de equipo. Y si el equipo por alguna situación falla en alguna situación, puede generar problemas mismas en este campo investigativo. La dactiloscopía es una ciencia y hasta que no se demuestre que haya una persona que tenga las huellas idénticas, por lo menos una, en algún dedo, y se demuestre efectivamente que esa huella es idéntica a la de otra persona que se encuentra en otra parte del mundo, podemos considerar que la dactiloscopia nos da, nos da el 100% de efectividad y obviamente la certeza absoluta de que esa ciencia no va a terminar de la noche a la mañana. Todo lo contrario, va a evolucionar. La dactiloscopía es una de las ciencias más económicas en la determinación de hechos directos. Es la ciencia más económica, la más barata. Y pues obviamente yo puedo trabajar con los insumos que tenga a mi bien siempre y cuando yo los sepa utilizar. No importa la calidad. Siempre lo que va a importar es el perito cómo lo vaya a administrar. Si yo tengo una lupa, como les mostraba hace un momento, una lupa de estas, yo puedo trabajar con esa lupa, no voy a tener ningún inconveniente. La cuestión es cómo la voy a utilizar, ¿sí? Hoy día también algo importante que se viene dando son las aplicaciones. Hay aplicaciones que son muy interesantes, que ustedes inclusive las pueden descargar en su celular, por ejemplo, como aplicaciones para el manejo fotográfico o para de pronto el aumento de imagen,
teniendo en cuenta de que la fotografía que se puede llegar a manejar ahí nos puede reflejar a nosotros unas calidades, siempre y cuando tengamos la destreza que vayamos adquiriendo a través de la experiencia. Obviamente, puede ser en años, como también puede ser en meses, como puede ser en semanas. La cuestión es que hay que hacerlo al día a día. Si eso no se refleja, pues obviamente vamos a tener inconvenientes en el enrolamiento de esas huellas. Y prácticamente lo que se tiene claro es que todos nosotros debemos compartimentar la información. Eso es lo que yo reitero de manera puntual y obviamente le digo a todas las personas que conozco, a mis estudiantes, que tengan la oportunidad de compartimentar la información. O sea, no empoderarnos de ella, porque el problema de empoderarnos es que hace efectivamente la situación, digamos, nefasta e impertinente y no se va a llegar a un resultado efectivo. Digamos, eso sería como lo importante. Obviamente hay otros momentos en los cuales nosotros como dactiloscopistas podemos estandarizar a nivel procesal esas facciones que el campo penal, digamos, no se allega. Por ejemplo, en el campo civil, nosotros también hemos tenido que determinar, digamos, responsabilidades directas dentro de esos campos, a nivel notarial, a nivel civil, y pues claro, son experiencias nuevas, inclusive en el campo laboral o en el campo administrativo. O sea, la dactiloscopía se ha vuelto fundamental dentro de los procesos de investigación en muchísimas áreas del derecho. Y eso, digamos, es importante porque nosotros tenemos replegado de que el dactiloscopista no va a ser, o sea, no le va a faltar trabajo. Es decir, tenemos trabajo, sí, tenemos bastante trabajo. Eso sí, debo admitirlo. En el año por lo menos son 10 a 15 investigaciones mínimas en dactiloscopía y pues digamos que cada una tiene una magnitud diferente, como también tiene un pago diferente. En mi condición les comento, o sea, nosotros somos privados, ¿sí? Por ser del campo privado, pues obviamente nosotros desarrollamos investigaciones para las personas que necesitan los servicios. Como laboratorio, obviamente en la agencia donde yo trabajo, pues obviamente tenemos que desarrollar esas actividades que tienen abocadas necesidades directas con esas personas que de una u otra forma se ven involucrados en un hecho y ellos necesitan desmentir posiciones, por ejemplo, de la fiscalía, allá en México, por ejemplo, la procuraduría de un procurador, de pronto que puede llegar a ser muy extremo, ¿cierto? Entonces, el apoyo a la parte privada se requiere. Todo, obviamente, relacionado a los hechos de convicción. Si no, pues va a ser muy difícil y muy complejo esa situación. Entonces, no sé, licenciado, ¿qué pregunta de pronto tenemos por ahí en la... Muchas gracias, estimado Dubái. La verdad, porque hay una pregunta que nos deja un usuario que nos dice si en Colombia, ¿cómo se llega a confronta directa en fragmentos muy pequeños y que si su herramienta de amplificación está certificada por alguna institución? Bueno, entonces, hay que mirar la calidad del fragmento, ¿sí? Como hablaba anteriormente, el método ACEF exige unos pasos. Si el fragmento es muy pequeño y no tiene no tiene la cantidad de puntos que yo pueda analizar, pues difícilmente me voy a someter a hacer ese desperdicio. O sea, no voy a hacer esa confrontación directa, porque pues no hay cantidad de puntos característicos que me puedan determinar a mí esa validez. Yo tampoco me voy a enfrentar, obviamente, a decir que por un fragmento tan pequeño que pueda medir 1 milímetro cuadrado o 2 milímetros cuadrados, no tenga la cantidad de puntos característicos que necesito. Ahora, con el tema de los equipos técnicos y las fichas técnicas de los equipos. La normatividad a nosotros nos exige tener una validación de equipos y nosotros debemos presentarlo cuando hacemos nuestros informes. Es decir, si yo tengo un estereoscopio o tengo un boroscopio o tengo de pronto una lupa metálica, como en este caso, digamos el estándar de esta lupa, que esté en perfecto estado, siempre y cuando pues yo determine que no tiene un problema ni en el lente, no tiene una rayadura, digamos, extrema o que tenga de pronto una fractura en el lente, digamos ya sería de alto impacto. Pero en el momento que yo presento mis informes, yo debo poner de presente qué equipos estoy utilizando y qué tipo de mantenimiento requieren. Si el equipo es muy especializado,
pues obviamente yo debo poner de presente de que requiere una ficha técnica y que la ficha técnica fue avalada o fue actualizada en el último año. Y debo decir en qué mes del año fue, ¿sí? Siempre y cuando el equipo, o el instrumento lo sea exigido para ese fin. Si no, obviamente las calidades físicas yo las acredito. ¿En dónde se encuentra la situación verídica de lo que yo hago? En el resultado. Es decir, que si yo tengo mi resultado con unas fotografías, efectivamente debo presentar mi álbum fotográfico con mis resultados. Si los álbumes fotográficos que yo estoy aportando tienen también información digital, yo debo aportar la información digital de las fotografías que yo tomé, para que la persona que vaya a hacer validación de esa información a través de los metadatos de información pueda establecer efectivamente que el instrumento que yo estoy utilizando, que sea una cámara fotográfica o sea una lupa electrónica, condense efectivamente los metadatos, la información de esa ficha técnica de ese equipo. Eso, digamos, sería como lo fundamental. Más allá de la pericia que yo pueda desarrollar. Sí, muchas gracias por tu respuesta, estimado Dubái. Hay una pregunta más, especialmente por los tiempos que tenemos programados para esta sesión. Solamente vamos a poder leer esta siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para una identificación positiva a partir de un tercer nivel de identificación? Bien. Si se va a hacer una identificación a tercer nivel, es importante tener claro que el estándar debe ser sometido al método científico. Y el método científico que se va a estandarizar para esa finalidad va a ser el método ACEP. Es decir, no solamente la opinión que yo vaya a ofertar va a ser dirimida por mi persona, sino también puede haber una segunda opinión. Es decir, que cuando sometemos una huella dactilar a tercer nivel y vamos a extraer puntos característicos definidos en crestoscopia y poroscopia, vamos a hacer un lineamiento con un grupo de trabajo para determinar que efectivamente todos llegamos a la misma conclusión. Otra cuestión es cuando mi conclusión es una y la de mi compañero es diferente a la que yo emití. Entonces, en ese orden de ideas, tiene que entrar una tercera persona para estandarizar ese resultado. O sea, que esa persona va a dirimir entre los dos conceptos contrarios. Basado en ese principio, el concepto que quede, nosotros ya emitimos el dictamen de acuerdo a lo que esa tercera persona emitió. Muchas gracias, estimado Dubái. Pues bueno, vamos a tener que cerrar a terminar este taller el día de hoy. Sin antes, me gustaría, estimado Dubái, entregarte de una manera simbólica a la distancia esta constancia. Oh, gracias. Que está emitiendo la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, por tu participación como ponente impartiendo la conferencia de dactiloscopía, los 3 niveles de identificación de las huellas dactilares. Muchísimas gracias. Muy encantado por ese reconocimiento. Muchas gracias por habernos compartido esta plática que sin duda ha sido muy buena para todos los que hemos estado aquí. Y pues bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaño, soy enlace académico y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias, Dubái. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos ustedes. Espero poder seguir departiendo con agrado estos temas que son muy apasionantes. Agradecerle a la licenciada Cintia por esta invitación, al licenciado Wael por su atención. Obviamente, licenciado Juan, encantado de haberlos conocido. Y nada, aquí en Colombia estamos con los brazos abiertos cuando nos permitan otra vez, como decía ya López Obrador, sí, es Manuel Ángel López Obrador, Sí, ¿no? presidente. Que todos tenemos que abrazarnos, entonces algún día lo vamos a hacer y yo sé que va a ser pronto. Entonces, agradecido eternamente con ustedes. Muchas gracias. Así será, gracias a ti y hasta pronto. Gracias, Gracias, licenciada, Dubái. muy formal. Gracias, licenciada, muy formal. Muchas gracias. Y a los asistentes, en los próximos 7 días se les estarán enviando las constancias de participación por haber estado en esta reunión. Hasta luego y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.